Bueno, bienvenidos chicos a este nuevo video donde la idea es poder seguir avanzando sobre la estructura de Lewis, pero ahora en vez de ver, como ya vimos, la estructura de Lewis para los compuestos iónicos, vamos a comenzar a ver la estructura de Lewis para las moléculas. Bien, entonces, para comenzar y ponernos un poco en tema, habíamos visto, como dije hace un ratito, la estructura de Lewis para los compuestos iónicos, es decir, para esos átomos que ganaban y perdían electrones y formaban entonces aniones y cationes, y luego por diferencia de carga, es decir, porque uno tiene carga positiva y el otro carga negativa, se unían y formaban lo que llamábamos compuestos iónicos. La estructura de Lewis era la forma de representar cómo se unían esos cationes y aniones, y lo hacíamos, ¿no?, con un corchete, con el signo positivo y negativo correspondiente a los cationes y aniones respectivamente, y con los electrones del último nivel. Los compuestos iónicos se forman entonces por la unión de cationes y aniones a través de una unión que se llama unión iónica. Y no nos teníamos que olvidar que todo esto ocurría para cumplir la regla del octeto, ¿no? Es decir, los átomos tendían a tener 8 electrones en su último nivel. Entonces teníamos distintos pasos, ¿sí? Primero escribíamos las reacciones de formación de los cationes y de los aniones, después escribo el o los aniones entre corchetes con sus cargas, y agrego los cationes también con sus cargas correspondientes. El enlace que hace que se formen los compuestos iónicos se llama enlace iónico. Así de sencillo, ¿no? Acuérdense que los compuestos iónicos estaban formados por metales y no metales, es decir, cationes y aniones provenientes de metales y no metales, de átomos metálicos y no metálicos, que se van a unir por diferencia de carga, y el enlace se llama enlace iónico y forman lo que se llaman compuestos iónicos. Bueno, hoy vamos a ver, como ya les había adelantado la otra vez, la estructura de Lewis pero para las moléculas, que son aquellos compuestos formados por no metales unidos a otro no metal o a otros no metales. Acá les puse algunas más sencillas, después vamos a avanzar con otras que son un poquito más complejas. El agua, que ya lo conocen, el oxígeno gaseoso, el gas que respiramos, sino que son 2 átomos de oxígeno en una molécula, o por ejemplo el ácido clorhídrico, entre otros. Bien, el enlace que une a estos no metales para formar moléculas se llama enlace covalente. Entonces acá les dejo como un resumen general. Tenemos por un lado compuestos iónicos que están formados por metales y no metales, y moléculas que están formadas por no metales unidos con no metales. Bien, los enlaces de los iónicos se llaman enlace iónico y los enlaces de las moléculas se llaman enlace covalente. ¿Y en qué se diferencian? En algo súper importante. Los compuestos iónicos, como habíamos visto antes, ¿sí?, están dados por átomos que aceptan o donan electrones, es decir, pierden o ganan electrones, bien, y forman cationes y aniones correspondientes, y se unían a través de la diferencia de carga. Ahora, si hablamos de moléculas, o mejor dicho, si hablamos del enlace covalente, hablamos de que comparten pares de electrones, y esta es la principal diferencia. El enlace covalente está dado por compartir pares de electrones, es decir, ahora no es que un átomo le roba electrones al otro o le quita electrones al otro generando cationes y aniones, sino que comparten. Los electrones, ¿sí?, van a ser de los 2 átomos. Bien, importante que son pares de electrones, y eso no es menor. Entonces vamos a ver cómo escribo la estructura de Lewis para las moléculas, ¿sí? Acuérdense que la estructura de Lewis era una representación de cómo se unen. Bueno, ahora vamos a ver entonces cómo se unen 2 no metales, y estos son los pasos. Vamos a hacer el ejemplo para la molécula de agua, que es lo más sencillo, pero vamos a ir practicando con otras también. Entonces, el primer paso es que, como dice ahí, escribo los átomos por separado y pongo a su alrededor los electrones del último nivel. Esto lo vi mucho, había varios errores en la ejercitación anterior. H2O significa este 2 le corresponde al hidrógeno, es decir, tengo 2 hidrógenos y un oxígeno. Como ven acá,
escribo los átomos por separado, es decir, escribo 2 hidrógenos por separado. Y ahora vamos a ver esto, lo de alrededor los electrones, ¿no? Bien, ¿por qué los puse así? No puse HHO. Bueno, después ya les voy a contar, pero en general muchas moléculas tienen lo que se llaman átomos centrales, ¿sí? En este caso es el oxígeno, después vamos a ir viendo cómo hago esto, pero en general el que está solito o el que está en menor cantidad es el átomo central. Después les voy a dar un tip para que veamos otra cosa en particular. Pero por lo pronto vamos a hacerlo así. Bien, para ver cuántos electrones tiene su último nivel, vamos a escribir su configuración electrónica. El oxígeno tiene 8 electrones en total, configuración electrónica, y el hidrógeno tiene nada más ni nada menos que un electrón, con lo cual está su configuración electrónica. Por lo tanto, el oxígeno, ¿cuántos electrones en su último nivel tiene? Y acá no nos tenemos que olvidar de esto, ¿eh? El nivel era indicado por el número, y el último nivel del oxígeno es el nivel 2. Dentro del nivel 2 tenemos el nivel 2 subnivel S y el nivel 2 subnivel P, con lo cual en total tengo 6 electrones. Y voy a representar algo así. Puntitos alrededor del oxígeno, y en este caso lo puse con triangulitos para que lo vean, triangulitos alrededor del hidrógeno. Así que son los electrones del último nivel. En este caso el del hidrógeno es el único electrón que tiene, y el del oxígeno, que son 6, y hermoso me salió, no me digan que no. Muy bien, ustedes lo tienen que dibujar en su carpeta, obviamente. Paso número 2, voy a enlazar los pares de electrones para completar su octeto. ¿Y esto qué quiere decir? El oxígeno tenía 6 electrones en su último nivel, bien, con lo cual necesitaría 2 más para completar su octeto. ¿Y de dónde los va a sacar? En realidad no se los va a robar, sino que van a compartir. Acuérdense que la estructura de Lewis para las moléculas es compartir electrones. Los va a compartir con el hidrógeno, y acuérdense que comparten pares de electrones. Fíjense, yo voy a enlazar, por eso lo escribo con este circulito, ustedes lo pueden redondear, redondeen pares de electrones, es decir, de A2, tal que complete su octeto. ¿Por qué lo digo? Miren esto, el oxígeno tiene 6 que son los verdes, y ahora enlaza con los hidrógenos. ¿Y esto por qué? Porque necesitaba 2 más para completar su octeto. Con lo cual, fíjense, tiene 6, ahora tiene 7, y con este de acá tiene 8. Es decir, cumplió, o mejor dicho, cumple con la regla del octeto. ¿Se ve? Tiene 8 electrones en su último nivel. Atención, estos 2 electrones y estos 2 electrones, específicamente vamos a agregar con este par. En este par, este electrón ya no es solo del oxígeno. ¿Es del oxígeno? Sí. Pero no solamente, porque ahora también es del hidrógeno. Por eso lo enlacé. Estos 2 electrones los están compartiendo. Es decir, estos 2 no son ni del oxígeno ni del hidrógeno. Son de los 2. Este electrón, que antes era del hidrógeno, ahora no solo es del hidrógeno, sino que también es del oxígeno. Con lo cual voy a contar de esta forma para ver si cumplió o no la regla del octeto. Tiene estos 6, ahora 7 y ahora 8. Bien. Ahora ustedes dirían, bueno, ¿qué pasa con el caso del hidrógeno? Acuérdense que el hidrógeno, ¿sí? No cumple con la regla del octeto porque se quiere parecer al gas noble más cercano, que es el helio, ¿bien? Y el helio tiene 2 electrones en su último nivel, con lo cual, ya con tener uno más, el hidrógeno está muy contento y cumple, entre comillas, con la regla del octeto, o mejor dicho, llena, parece a al gas noble más cercano, ¿bien? Con lo cual el hidrógeno, que antes tenía 1, ahora tiene 2, porque estos 2 también son del hidrógeno y también son del oxígeno al mismo tiempo. Voy a aclarar algo por única vez, y es que, ¿qué quiere decir que se compartan los electrones? Acuérdense que los electrones siempre están girando alrededor del núcleo de los átomos. ¿Qué quiere decir que, por ejemplo, este electrón sea del oxígeno y del hidrógeno al mismo tiempo, es decir, que los compartan? Es que un rato está girando alrededor del núcleo del oxígeno y otro rato está girando alrededor del núcleo del hidrógeno. Un rato alrededor del núcleo del oxígeno, otro rato alrededor del núcleo del hidrógeno. Esa es la idea, ¿no? Este electrón también. Un rato alrededor del núcleo del hidrógeno y otro alrededor del núcleo del oxígeno. Yo acá les escribí como triangulito y circulito para que ustedes lo vean. Ustedes pueden ponerlo de distinto color, de distinta forma.
pueden ponerlo un circulito relleno y un circulito sin rellenar, como quieran, pero que se note que este le pertenece a este átomo y este correspondía a los electrones del oxígeno. ¿Bien? Entonces, importantísimo, comparten electrones. No nos olvidemos de eso, que los electrones no son ni de uno ni de otro, sino que son de los dos al mismo tiempo. Muy bien. Entonces, como tercer paso, lo que voy a hacer es chequear que cumplan la regla del octeto. ¿Y eso cómo lo hago? Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Contando como hice hace un rato, ¿no? Estos son los 6 electrones del oxígeno y ahora tengo 7 y ahora tengo 8. Este es el electrón que tenía el hidrógeno, necesitaba uno más y ahora tiene este también. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estas moléculas son sencillas, pero después van a haber moléculas un poquito más complejas o cuando lo tengamos que hacer solo. Y como último paso, tengo que chequear que todos hayan completado su octeto o que cumplan con la regla del octeto, entre comillas, ¿no? Porque ya dijimos que el hidrógeno, por ejemplo, no cumple particularmente. Y una última cosa que les voy a decir, y es que en realidad esto que yo rellené o que yo circulé, ¿sí?, es el enlace covalente y que se puede escribir o expresar en forma de línea o de rayita. Esta rayita implica que hay un electrón que es del hidrógeno y otro electrón que es del oxígeno y que ahora los comparten, ¿ok? Pueden encontrarlo escrito así. Cada cosita que ustedes redondean, cada par electrónico que redondean, lo reemplazan por una línea. Bien, vamos con otro que sería el oxígeno gaseoso, el O2. Bien, el oxígeno que respiramos, que necesitamos para vivir. Bueno, primer paso dijimos que escribíamos los átomos por separado y pongo alrededor los electrones del último nivel. Recién vimos que la configuración electrónica para el oxígeno era esta y que tenía 6 electrones en su último nivel. Divino los electrones del último nivel. Y ahora pensemos, ¿cuántos necesita este oxígeno para completar su octeto? Necesita 2. Y este de por acá también necesita 2. Con lo cual, algo así me va a quedar, ¿no? Voy a enlazar los pares de electrones para completar su octeto. Es decir, comparten 2 electrones, comparten otros 2 electrones, con lo cual este tenía 6, ahora tiene 7, 8, y este tenía 6, ahora tiene 7 y 8. Importante, otra forma de escribirlos es con las rayitas. Cada par compartido es una rayita. Pueden aparecer, como ven ustedes acá, los electrones sin compartir en forma de puntitos, pero no siempre lo van a encontrar así. Bien, cuando termino chequeo que hayan completado su octeto, es decir, tengo 6 electrones, 7, 8, tengo 6 electrones, 7, 8, los 2 cumplieron con la regla del octeto, me quedo tranquila. Vamos con este, que es el dióxido de azufre. Como dijimos recién, escribimos los átomos por separado. Fíjense que el que está solo en este caso es el azufre, así que lo pongo en el medio. Y escribo su configuración electrónica para ver cuántos electrones tienen en su último nivel. El oxígeno dijimos que tenía 6 y el azufre, si miramos por acá, también tiene 6. Y ahí le ponemos los electrones. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a enlazar los pares de electrones para completar su octeto. Bien, entonces fíjense. Este tenía 6, necesitaba 2. Este tenía 6, necesitaba 2. Y este tenía 6, necesita 2. Este es el error más común que observo. Bien, y acá prestamos atención. Y esto es por no cumplir el último paso. Tengo que chequear que todos los átomos hayan completado su octeto. Entonces fíjense, este tenía 6, ahora tiene 7, 8. Este oxígeno tenía 6, ahora tiene 7 y 8. Pero el azufre tenía 6 y ahora tiene 7, 8, 9, 10. Me pasé de los 8 electrones. Y eso está mal. Es decir, tiene que cumplir el azufre también con la regla del octeto. Y acá tenemos un problema porque, aunque lo intentemos de muchas maneras, va a estar bastante imposible intentar que todos los átomos en esta molécula cumplan con la regla del octeto. Algo importantísimo, se lo anotan por ahí. Importante. No, seguramente ustedes intenten y la forma que encuentren de poder hacer que los 3 átomos estos cumplan con la regla del octeto es encerrarlos o formar lo que se llama un ciclo, ¿sí? En donde
el azufre se une a los oxígenos con un par electrónico compartido y este oxígeno se une a este oxígeno. Bueno, eso no existe, o mejor dicho, es muy inestable, con lo cual no es la forma de cumplir con la regla del octeto. Y entonces, ¿qué nos pasa? Miren lo que voy a hacer, voy a ordenar los electrones de forma distinta. Acá los acomodé de otra forma, no pasa nada. Puedo poner los electrones como quiera, ¿sí? Estos son los 6, acá tenemos 6 y acá tenemos 6. Miren lo que va a pasar. Nosotros dijimos que compartían pares de electrones, ¿sí? Los átomos, pero no dijimos cómo tenían que ser esos pares de electrones. Y fíjense, este oxígeno necesita 2 electrones más, porque tiene 6 y para completar su octeto necesita 2 más, con lo cual podría unirlos con estos electrones del azufre. Pero si yo los uno así con estos electrones del azufre, el azufre ya completa su octeto, porque el azufre también tiene 6 y tendría 7 y 8. Con lo cual me faltaría unir esta parte a este oxígeno y que el azufre cumpla con su regla. Y entonces miren cómo puedo hacer. Puedo redondear o permitir que este oxígeno cumpla con la regla del octeto a través de enlaces covalentes o de compartir estos electrones con el azufre, pero para unirse con el oxígeno, con el otro oxígeno, en realidad lo que va a hacer el azufre no es poner un electrón de él y un electrón del oxígeno, sino que le va a dar 2 electrones, ¿sí? Es decir, no los va a dar, sino que los va a compartir con el oxígeno, pero los 2 electrones eran del azufre. Bien, y acá es algo importante, y es que la forma de escribir esto ya no son con rayitas, en el caso del azufre que pone estos 2 electrones en el par, sino que lo hago con una flechita, porque en realidad lo que ocurre, esto es para señalar que los 2 electrones del par son del azufre, o eran del azufre, y ahora son del azufre y del oxígeno al mismo tiempo. Y entonces fíjense, vamos a chequear que haya cumplido la regla del octeto. Este oxígeno tenía 6, ahora tiene 7, 8. Este azufre tiene 6, ahora tiene 7, 8. Y este oxígeno tiene 6 y ahora tiene 7 y 8 porque estos 2 electrones son del azufre y del oxígeno al mismo tiempo. Bien. Entonces, para ir terminando, sepamos que existen 2 tipos de enlace covalente. El enlace covalente simple, es decir, donde el par electrónico que se comparte tiene un electrón de un átomo y un electrón de otro, y el enlace covalente que se llama dativo, en donde el par electrónico lo pone un solo átomo, es decir, se comparten electrones, eso es importante, no es que se los da, aunque se llame dativo, ¿sí? Sino que lo que ocurre es que el par electrónico involucrado provienen de 2 electrones del mismo átomo. ¿Bien? Eso es súper importante para armar las estructuras de Lewis. Lo primero que intento hacer siempre cuando armo estructuras de Lewis para las moléculas, siempre lo que tengo que ver es que intentar que todos los enlaces covalentes sean simples. Siempre intento eso. Si veo que no sale o que no se puede después de haber intentado varias veces, ¿sí? Voy a pensar que podría tratarse de un enlace covalente dativo. Bien, pero siempre chequen porque en su mayoría los enlaces covalentes en general son simples. Bien, y habrá solo algunas moléculas donde el enlace covalente sea dativo. Bien, para terminar entonces este bloque, los invito a participar, ¿sí? Y a subir una foto de ustedes cuando terminen la tarea y antes de que la envíen. Después de que peguen toda la tarea, ¿sí? Al fondo, al final, ponen una foto de ustedes estudiando en su casa, así anímense, no es obligación obviamente, pero el que se anima sube una foto estudiando en casa, así nos vamos viendo un poco las caras, aunque hace rato que no nos vemos personalmente. Bueno, cualquier duda saben que pueden preguntar lo que necesiten, ¿sí? Los invito a sumarse a esta movida de subir la foto
claramente en la tarea cuando la entreguen, ¿no? No me la manden por otro lado. Pero bueno, la idea es poder compartir un poco más y vernos un poco más las caras. Les mando un abrazo y nos vemos pronto.